A ver, hoy vamos a meternos con una idea que le da la vuelta a uno de los pilares de la economía moderna, el papel de los bancos centrales. Siempre los vemos como los garantes de la estabilidad, pero ¿y si en realidad fueran una de las principales fuentes de inestabilidad financiera? Vamos a explorar este argumento a fondo. Es que los bancos centrales tienen esta doble cara, ¿no? Son como un Dr. Jekyll y Mr. Hyde financiero. Cuando estalla una crisis, aparecen como el salvador que inyecta el crédito necesario para que todo no se venga abajo. Pero por otro lado, está el argumento de que son ellos mismos los que, para empezar, inflan las burbujas y los auges insostenibles que nos llevan directos a esas crisis. Y bueno, esa es la tesis central que vamos a desglosar hoy, basándonos en la fuente. La idea de que, en contra de todo lo que se suele pensar, la existencia de un banco central podría estar, de hecho, amplificando los ciclos de auge y caída, en lugar de suavizarlos. Es como un viaje para desarmar un mito sobre una institución que casi todos damos por sentada. Ok, pero para poder entender bien este argumento, primero tenemos que poner sobre la mesa la visión tradicional, ¿no? Lo que nos enseñan en la universidad, lo que está en los libros y lo que la mayoría de la gente cree que es un hecho. Este mito, como lo llama la fuente, es básicamente esto: la creencia de que los bancos centrales fueron creados desde el principio para ser como los guardianes de la economía. Se supone que su trabajo es mantener los precios estables, que no haya recesiones tan fuertes, rescatar al sistema si hay pánico y, en resumen, ser el pilar de la estabilidad. Pero, ¿y si su verdadera historia de origen no tiene nada que ver con esto? Entonces, arranquemos por el principio de todo, la historia de su origen. Porque la razón por la que se crearon los primeros bancos centrales tuvo pero muy poco que ver con la estabilidad económica. Y aquí está el punto clave, el que lo cambia todo. La motivación principal no era económica, era fiscal. Los gobiernos necesitaban dinero, sobre todo para las guerras, y se dieron cuenta de que crear un banco con privilegios especiales era la solución ideal. No pensaban en la economía, pensaban en las finanzas del Estado. Y miren, para que vean que esto no es solo una teoría, aquí tenemos una cita directa de la ley que creó el Banco de Inglaterra. Es increíble. No habla por ningún lado de estabilidad de precios ni de ciclos económicos. Habla con todas las letras de conseguir dinero para financiar una guerra. Es una prueba contundente de cuáles eran las prioridades. Y ojo, que no fue algo que pasó una sola vez. Este patrón se repite una y otra vez. El Banco de Francia lo creó Napoleón para que comprara deuda del gobierno que nadie más quería. El Reichsbank de Alemania nació del banco que manejaba la plata del Estado prusiano. La historia es clara. La motivación era fiscal, no de estabilización económica. Muy bien. Ahora pasemos a la parte más económica del asunto. ¿Cómo es que un banco central puede, supuestamente, generar inestabilidad? ¿Cuál es el mecanismo exacto que desestabiliza todo el sistema? La fuente aquí usa una metáfora genial para explicar cómo funcionaría un sistema sin banco central, lo que se conoce como banca libre. Lo compara con una cuadrilla de prisioneros. O sea, en un sistema con muchos bancos que emiten sus propios billetes, todos están como encadenados entre sí. Ninguno puede hacerse loco y empezar a imprimir dinero sin control, porque el resto del sistema lo castigaría casi al instante. Y este freno tiene un nombre un poco técnico, pero es clave entenderlo: el principio de compensaciones adversas. A ver, ¿qué significa esto? Es muy simple en realidad. Los bancos se controlan entre ellos. Cuando un banco recibe billetes de su competencia, no se los queda, va y le exige que se los cambie por oro o plata. Vamos a desglosarlo paso a paso para que quede súper claro. Imaginemos que el banco A se pasa de listo y emite demasiados billetes. Tarde o temprano, esos billetes extra terminan en los otros bancos. ¿Y qué hacen ellos? Al final del día, se los llevan al banco A y le dicen: págame esto en oro. Esto le vacía las reservas al banco A y lo obliga a frenar en seco. Es una disciplina automática del propio sistema. Pero aquí es donde entra el Banco Central y, bueno, rompe toda esta dinámica. Porque por su naturaleza y los privilegios que le da el gobierno, no juega con las mismas reglas. Él sí puede romper la cadena. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué lo hace diferente? Primero, porque está exento de este principio.
Los billetes de los otros bancos no le afectan. De hecho, sus propios billetes son la reserva final para todos los demás. Así que cuando el Banco Central expande el crédito, no pierde reservas. Al contrario, le da más reservas a todo el sistema, invitando a todos los demás a expandirse con él. Se convierte en el líder, en ese flautista de Hamelin que se lleva a todos a una fiesta de crédito que muchas veces es insostenible. Ok, pero uno podría pensar, un momento, ¿y el rol de prestamista de última instancia? O sea, ¿no están los bancos centrales para apagar los incendios que, según esto, ellos mismos ayudan a empezar? Para hablar de esto, tenemos que hablar de un personaje clave, Walter Bagehot. Claro, es la pregunta más lógica del mundo. Si este sistema con un banco central es tan propenso a las crisis, ¿no es para eso que está esa función? ¿Para ser el bombero que llega al rescate cuando todo está en llamas? Y de ahí sale la famosa doctrina de Bagehot, que es como la regla de oro de la gestión de crisis. La idea es simple. Cuando hay pánico, el Banco Central debe prestarle a los bancos que son solventes pero que se quedaron sin efectivo, y debe hacerlo libremente, pero a una tasa de interés alta, para que solo pidan los que de verdad lo necesitan. Esta es la base de todo lo que hacen hoy. Pero aquí es donde la historia se pone realmente interesante, porque resulta que la forma en que solemos entender a Bagehot podría no ser del todo correcta. Y acá está el giro de la trama. El mismísimo Bagehot, a quien se le considera el padre de la banca central moderna, era en realidad uno de sus mayores críticos. Él decía que el monopolio del Banco de Inglaterra era el problema de raíz, una profunda enfermedad. Y su famosa regla de préstamos era solo un remedio superficial, un simple parche. Su ideal no era un banco central, era un sistema competitivo de banca libre. Para que todo esto no se quede en pura teoría, la fuente nos muestra una comparación histórica que es, muy reveladora. Contrasta dos maneras muy distintas de organizar un sistema bancario en la misma época. Vamos a finales del siglo XIX. Por un lado tenemos Estados Unidos con un sistema bancario súper regulado, muy centralizado, donde para emitir billetes había que tener bonos del gobierno. Por el otro, a Canadá, con un sistema mucho más libre, más competitivo, donde los bancos emitían billetes según las necesidades de la economía. Los resultados, como se ve en la tabla, fueron completamente distintos. Y este gráfico lo deja clarísimo. Vean la línea de Estados Unidos. Es un sube y baja constante, totalmente errática, lo que refleja que el sistema no podía adaptarse. Ahora miren la de Canadá. Es una curva suave que se adapta perfecto a las necesidades de la economía como en la época de la cosecha. La diferencia en estabilidad salta a la vista. Entonces, si juntamos todas las piezas, desde los orígenes para financiar guerras hasta este tipo de comparaciones, todo parece apuntar de vuelta a lo que Bagehot realmente pensaba, que los bancos centrales, lejos de ser la solución perfecta para la inestabilidad, podrían ser en sí mismos instituciones bastante peligrosas. Y todo esto al final del día nos deja con una pregunta bastante grande, ¿no? Si esta versión de la historia tiene algo de cierto, ¿cómo deberíamos ver el poder gigantesco que tienen los bancos centrales en la economía mundial de hoy, sobre todo después de tantas crisis? La historia, por lo menos, nos da una muy buena razón para cuestionar lo que siempre hemos dado por sentado.